Hola, bienvenido a Pixoguías. Somos Rodrigo y Sofía y en este video revisaremos y explicaremos más de 100 ejemplos de reactivo simulador del módulo que estás viendo en la pantalla en este momento para el nuevo Xani 2. Estos reactivos son ejemplos como los que puedes encontrar en nuestras guías resueltas y tienen la misma complejidad que el examen nacional de ingreso a la educación superior Xani 2 que realiza Ceneval. Los temas a evaluarse son los que se presentan en el video en este momento y ahora estás visualizando rápidamente los ejemplos de reactivos que analizaremos en este video. La dinámica de este video es la siguiente. Revisaremos rápidamente la estructura del Xani 2 y después, para el módulo indicado en este video, revisaremos más de 100 ejemplos de reactivos distribuidos en sus dos subáreas, subárea 1 y subárea 2. El orden en que revisaremos los reactivos en forma correspondiente es 1. Cuestionamiento directo, 2. Completamiento, 3. Ordenamiento y 4. Relación de elementos. Además, podrás ver en la parte superior de cada reactivo la subárea y el tema al que hace referencia el reactivo, la respuesta correcta y desde luego también la explicación o justificación de la respuesta. Todo esto basado en el temario oficial vigente y en las referencias bibliográficas oficiales propuestas por Ceneval. Es importante que conozcas la estructura del nuevo Xani 2 de Ceneval, para que estudies únicamente los temas y subtemas necesarios de acuerdo a los requerimientos de la universidad en la que aplicarás el examen. Recuerda, el nuevo Xani 2 es el mismo para toda la República Mexicana. Únicamente pueden variar los reactivos de un estado a otro. El Xani 2 se compone de dos grandes secciones, 6 áreas y 168 reactivos. Analicemos rápidamente todo esto y posteriormente revisaremos los 100 reactivos de ejemplo del módulo indicado al inicio de este video. Ten en cuenta que en nuestras guías de estudio ya se encuentran los temas de todas estas áreas desglosados, explicados, respondidos y resueltos con sus reactivos de simulación respectivos e explicados con base en las referencias bibliográficas oficiales propuestas por Ceneval. Te agregamos una guía resuelta por cada una de las áreas. Hablaremos de los diferentes paquetes más adelante, después de analizar la estructura del Xani 2. La sección 1, Habilidades y conocimientos predictivos del desempeño académico, consta de 138 reactivos y 5 áreas. Las primeras dos áreas son dos módulos de conocimientos disciplinares específicos que constan de Módulo Disciplinar 1 y Módulo Disciplinar 2, cada uno con 24 reactivos a evaluarse. Para tu examen tendrás que presentar únicamente dos de los 16 diferentes módulos específicos que se presentan en este momento en la pantalla. Estos módulos pueden combinarse de acuerdo a los requisitos de la universidad a la que deseas ingresar. En este momento puedes ver cuáles son los 16 diferentes módulos de conocimientos disciplinares específicos que Ceneval propone estudiar. La institución de educación superior o universidad de tu interés deberá indicarte en el momento de tu inscripción al examen cuáles son los dos módulos disciplinares que debes estudiar de acuerdo a la licenciatura a la que desees ingresar. Por ejemplo, la Universidad Autónoma del Estado de México, UAMEX, para el examen de ingreso a la licenciatura en Administración, solicita presentar los siguientes módulos: Módulo 1, Administración, y Módulo 2, Economía. Mientras que para la licenciatura de Negocios Internacionales, solicitará presentar Módulo 1, Administración, y Módulo 2, Matemáticas Financieras. Así que en general, esa es la fórmula que siguen las universidades, pero puede variar de una a otra. Por ello, es muy importante que preguntes en la universidad de tu interés cuáles son los dos módulos disciplinares específicos que te preguntarán, ya que eso es fundamental para que estudies solamente los temas correspondientes y logres acreditar tu examen con la máxima puntuación posible. Las únicas excepciones son las siguientes. La primera excepción es que el módulo de premedicina no se puede combinar con ningún otro y consta de 48 reactivos. Recuerda, estos son los módulos disciplinares de conocimientos específicos. La segunda excepción es que existen dos módulos de conocimientos disciplinares generales, o sea, distintos a los 16 módulos de conocimientos disciplinares específicos que son Ciencias Experimentales y Ciencias Sociales, que solo pueden aplicarse de manera conjunta y no en combinación con alguno de los 16 módulos de conocimientos específicos y cada uno se evalúa con 24 reactivos. No te preocupes, si la universidad en la que deseas aplicar tu examen no te lo indica, no vas a presentarlos. Únicamente presentarás dos de los 16 módulos de conocimientos específicos o uno si eliges premedicina. Una gran advertencia: hay mucho material en internet desactualizado en donde se oferta contenido de los antiguos módulos de Xani 2, los cuales no son vigentes ya. Ten cuidado,
esto podría ser potencialmente perjudicial para tu estudio. Los módulos antiguos están siendo presentados en tu pantalla en este momento y no deben ser estudiados, pues su contenido no es vigente. Las siguientes 3 áreas son las áreas transversales, que son comprensión lectora, redacción indirecta y pensamiento matemático, cada una con 30 reactivos a evaluarse. Desde luego, te agregamos una guía de estudio resuelta, con los temas desglosados y explicados para cada una de estas áreas. La sección 2, Información diagnóstica, contiene únicamente un área, inglés como lengua extranjera, y no se considera en el cálculo del puntaje global. Adicionalmente, en el examen, se incorpora 10% de reactivos piloto y 2 reactivos de control, que no se consideran en la calificación. O sea, en tu examen habrá más de 168 reactivos, pero habrá reactivos que no se contarán para la valoración final, pues son experimentos que realiza Ceneval para saber qué tan difíciles son esos reactivos y que ellos vean si los integran en exámenes futuros o no. Finalmente, las guías son exclusivamente digitales en formato PDF, por lo que no son físicas. Pueden ser visualizadas en dispositivos como computadoras portátiles, computadoras de escritorio, tabletas y smartphones, excepto Kindle. Puedes imprimir las guías si lo deseas. Además, te incluiremos un videotutorial para la descarga de las guías y otro videotutorial para la impresión. Ahora que conoces la estructura y formato de nuestras guías, antes de analizar los 100 reactivos de ejemplo, queremos presentarte detalladamente los paquetes de estudio que manejamos para el nuevo Exani 2. Paquete básico. Contiene 1000 reactivos en total, 700 reactivos de la sección 1, habilidades y conocimientos predictivos del desempeño escolar o áreas transversales, es decir, 700 reactivos distribuidos entre comprensión lectora, redacción indirecta y pensamiento matemático, 100 reactivos del primer módulo disciplinar y 100 reactivos del segundo módulo disciplinar, además de 100 reactivos para la sección 2 de información diagnóstica de inglés como lengua extranjera. Paquete mágico. Contiene 2000 reactivos en total, 1000 reactivos de la sección 1, 400 reactivos del primer módulo disciplinar y 400 reactivos del segundo, así como 200 reactivos para la sección 2. Paquete estelar. Contiene más de 4000 reactivos en total, 2000 reactivos de la sección 1, 1000 reactivos del primer módulo disciplinar y 1000 reactivos del segundo, así como 200 reactivos para la sección 2. Recuerda que para tu tranquilidad y terminar con el miedo a estafas, puedes revisar más de 800 opiniones positivas en nuestra fanpage de Facebook, comentarios de usuarios en nuestro canal de YouTube y en caso de que nos contactes por WhatsApp y tengas dudas sobre la seguridad de este sitio respecto a otros, con gusto podremos enviarte ebooks como los que puedes ver en la pantalla en este momento, en donde mostramos al equipo de Pixoguías y almacenamos imágenes de más de 2000 opiniones desde hace más de 10 años. Somos el único sitio del Giro que muestra quiénes son sus integrantes. Lo importante es que en todo momento te sientas seguro y tranquilo con nosotros. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube para que estés enterado de todas nuestras actualizaciones. Muy bien, ahora sí, revisemos los más de 100 ejemplos de reactivos. Sin más, comenzamos. Hola, bienvenido a nuestro video. Vamos a iniciar revisando reactivos con formato de cuestionamiento directo para el área 1, la célula. En este caso, a lo largo de este video podrás ver en la parte superior de cada uno de los reactivos la subárea a la que hace referencia el reactivo y el tema. Desde luego, estas subáreas y temas forman parte del temario oficial de Ceneval. Muy bien, iniciamos. Un estudiante está realizando un experimento para medir la tasa de fotosíntesis en diferentes concentraciones de dióxido de carbono. Si la concentración de dióxido de carbono, CO2, aumenta de 0.03 a 0.10%, ¿qué efecto tendrá esto en la tasa de fotosíntesis, asumiendo que la luz y la temperatura son constantes? A. La tasa de fotosíntesis disminuirá. B. La tasa de fotosíntesis aumentará. O C. No habrá ningún cambio en la tasa de fotosíntesis. La respuesta es la B, que es que la tasa de fotosíntesis aumentará. La justificación es que la fotosíntesis utiliza dióxido de carbono como uno de sus reactivos. Un aumento en la concentración de dióxido de carbono, manteniendo constantes la luz y la temperatura, generalmente resultará en un aumento de la tasa de fotosíntesis. Esto se debe a que hay más dióxido de carbono disponible para ser utilizado en la formación de glucosa durante el proceso fotosintético. En este momento estamos viendo un reactivo del tema procesos celulares. En un experimento en un laboratorio de biología, un estudiante mide la producción de ácido láctico en células musculares durante el ejercicio intenso. ¿Qué proceso metabólico está estudiando? A. Respiración aerobia, B. Respiración anaerobia o C. Fotosíntesis. La respuesta correcta es la B, que es respiración anaerobia.
La justificación es que durante el ejercicio intenso, cuando el suministro de oxígeno es insuficiente, las células musculares realizan respiración anaerobia para obtener energía, produciendo ácido láctico como un subproducto. La respiración aerobia requiere oxígeno y produce dióxido de carbono y agua como subproductos, mientras que la fotosíntesis es un proceso de obtención de energía en plantas. Ahora veamos un reactivo del tema, la genética y sus aplicaciones. ¿Cuál es la probabilidad de que una mujer portadora de una enfermedad recesiva ligada al cromosoma X tenga una hija afectada, asumiendo que el padre no está afectado? A, 0%, B, 25% o C, 50%. La respuesta es la A, que es 0%. Y la justificación es que para que una hija sea afectada por una enfermedad recesiva ligada al cromosoma X, debe recibir el alelo mutado de ambos padres. Si el padre no está afectado, no puede transmitir el alelo mutado y por lo tanto la probabilidad de que la hija sea afectada es del 0%. Un reactivo ahora de procesos celulares. Durante un experimento, un estudiante mide el pH de una solución en la que se están llevando a cabo procesos de fermentación por levaduras. Al inicio, el pH es de 7.0 y después de varias horas el pH baja a 4.5. ¿Qué producto de la fermentación está contribuyendo a esta disminución del pH? A, dióxido de carbono, B, etanol o C, ácido láctico. Respuesta C, ácido láctico. La justificación es que la fermentación láctica produce ácido láctico, lo que disminuye el pH de la solución. Aunque el dióxido de carbono y el etanol son productos de la fermentación alcohólica en levaduras, ninguno de estos productos disminuirá significativamente el pH de la solución de la misma manera que el ácido láctico. Un reactivo del tema, la genética y sus aplicaciones. En un laboratorio de genética, un investigador cruza dos plantas de guisante o de chícharos con los siguientes genotipos: A mayúscula, A minúscula, B mayúscula, B minúscula, por A mayúscula, A minúscula, B mayúscula, B minúscula. ¿Cuál es la probabilidad de que la descendencia tenga el genotipo A minúscula, B minúscula, B minúscula? A, 1 a 16, B, 1 a 8 o C, 1 a 4. La respuesta es A, 1 a 16. La justificación es que en un cruce dihíbrido, tal como se muestra aquí, la probabilidad de obtener un individuo con el genotipo AA minúscula, B minúscula se calcula multiplicando las probabilidades individuales para cada genotipo recesivo, o sea, un cuarto para A minúscula por un cuarto para B minúscula, y esto nos da un sexto. Un reactivo ahora de la genética y sus aplicaciones. Un investigador analiza una muestra de ADN y descubre que una adenina en la secuencia ha sido reemplazada por una guanina. ¿Qué tipo de mutación es esta? A, inserción, B, deleción o C, sustitución. La respuesta es la C, sustitución. La justificación es que una sustitución es una mutación en la cual un nucleótido es reemplazado por otro en la secuencia de ADN. En este caso, la adenina ha sido reemplazada por guanina, lo que constituye una mutación por sustitución. Durante un experimento, un estudiante mide el pH de una solución en la que se están llevando a cabo procesos de fermentación por levaduras. Al inicio, el pH es de 7.0 y después de varias horas el pH baja a 4.5. ¿Qué producto de la fermentación está contribuyendo a esta disminución del pH? A, dióxido de carbono, B, etanol o C, ácido láctico. Respuesta C, ácido láctico. Y es que la fermentación láctica produce ácido láctico, lo que disminuye el pH de la solución. Aunque el dióxido de carbono y el etanol son productos de la fermentación alcohólica en levaduras, ninguno de estos productos disminuiría significativamente el pH de la solución de la misma manera que el ácido láctico. En un experimento de laboratorio se mide la concentración de dióxido de carbono producido por levaduras durante la fermentación. Inicialmente, la concentración es de 0.2 moles litro y después de 2 horas es de 0.8 moles litro. ¿Cuál es la tasa de producción de dióxido de carbono? A, 0.3 moles litro por hora, B, 0.4 o C, 0.6. La respuesta correcta es la B, 0.4. Y la justificación es que la tasa de producción de dióxido de carbono se calcula dividiendo el cambio en la concentración por el tiempo transcurrido. El cambio en la concentración es de 0.8 moles litro menos 0.2 moles litro, que esto nos da 0.6. El tiempo transcurrido es de 2 horas, por lo tanto, pues la tasa, que es de 0.6 entre 2 nos da 0.3 moles litro por hora. En un laboratorio, un investigador mide la actividad enzimática en células a diferentes temperaturas. A 37 grados centígrados, la actividad es de 100 unidades. A 50 grados centígrados, la actividad cae a 20 unidades.
¿Qué puede inferirse sobre la enzima? A. La enzima es más activa a temperaturas más altas. B. La enzima se desnaturaliza a temperaturas más altas. O C. La actividad enzimática no depende de la temperatura. La respuesta correcta es la B, que es que la enzima se desnaturaliza a temperaturas más altas. La justificación es que la caída en la actividad enzimática de 100 unidades a 20, cuando la temperatura se incrementa de 37 a 50 grados centígrados, sugiere que la enzima se desnaturaliza a temperaturas más altas. La desnaturalización implica la pérdida de la estructura tridimensional de la enzima, lo que reduce su capacidad para catalizar reacciones. La opción A es incorrecta ya que la actividad disminuye a mayor temperatura, y la opción C es incorrecta porque la actividad claramente depende de la temperatura. Por lo tanto, la respuesta correcta es la B. Un investigador está estudiando la fotosíntesis en algas y mide la cantidad de oxígeno producido bajo diferentes longitudes de onda de luz. Si encuentra que la producción de oxígeno es máxima bajo luz roja y azul, ¿qué pigmentos están involucrados en la fotosíntesis? A. Clorofila y carotenoides. B. Clorofila A y B. O C. Carotenoides y ficobilinas. Respuesta B. Clorofila A y B. La justificación es que la clorofila A y la clorofila B son los principales pigmentos fotosintéticos que absorben luz en las regiones roja y azul del espectro. Estos pigmentos son responsables de capturar la energía luminosa necesaria para la fotosíntesis en plantas y algas. Los carotenoides también participan en la fotosíntesis, pero no son los principales responsables de la absorción de la luz roja y azul. Las ficobilinas son pigmentos accesorios que se encuentran en algas rojas y cianobacterias, no en todas las algas. Durante un experimento, se mide la tasa de respiración celular en dos tipos de células, una que tiene mitocondrias funcionales y otra que tiene mitocondrias defectuosas. Si la tasa de producción de ATP es mucho menor en las células con mitocondrias defectuosas, ¿qué proceso está principalmente afectado? A. Glucólisis. B. Ciclo de Calvin. O C. Fosforilación oxidativa. Respuesta C. Fosforilación oxidativa. La justificación es que la fosforilación oxidativa, que ocurre en las mitocondrias, es el proceso principal afectado en las células con mitocondrias defectuosas. Este proceso es responsable de la producción de la mayoría del ATP durante la respiración celular aerobia. La glucólisis ocurre en el citoplasma y no se ve directamente afectada por la funcionalidad de las mitocondrias. El ciclo de Calvin es parte de la fotosíntesis y no está relacionado con la respiración celular. Durante un experimento, un investigador observa una célula al microscopio electrónico y detecta la presencia de una estructura con doble membrana y crestas internas. ¿Qué organelo está observando? A. Retículo endoplásmico. B. Aparato de Golgi. O C. Mitocondria. Respuesta C. Mitocondria. La justificación es que la mitocondria es un organelo caracterizado por tener doble membrana y crestas internas llamadas crestas mitocondriales. Estas crestas aumentan el área superficial para la fosforilación oxidativa, el proceso que produce ATP. El retículo endoplásmico y el aparato de Golgi no presentan estas características estructurales. En un experimento genético, se cruzan dos plantas de guisante de flor amarilla heterocigotas, A mayúscula A minúscula. ¿Cuál es la proporción fenotípica esperada en la descendencia? A. 1 a 2, 1. B. 3 a 1. O C. 9 a 3, 3, 1. Respuesta B. 3 a 1. La justificación es que en un cruce monohíbrido de dos plantas heterocigotas, A mayúscula A minúscula por A mayúscula A minúscula, la proporción fenotípica esperada en la descendencia es de 3 a 1. Esto significa que 3/4 partes de la descendencia tendrán el fenotipo dominante, o sea, flor amarilla, y 1/4 parte tendrán el fenotipo recesivo o flor blanca. Durante un análisis histológico del tejido nervioso, un científico identifica múltiples orgánulos con membranas dobles que contienen ADN circular y ribosomas 70S. ¿Qué organelo ha identificado y qué teoría apoya esta observación? A. Mitocondria, teoría endosimbiótica. B. Núcleo, teoría endosimbiótica. O C. Retículo endoplásmico rugoso y teoría celular. La respuesta es la A. La justificación es que la observación de orgánulos con membranas dobles, ADN circular y ribosomas 70S es característica de las mitocondrias. Esto apoya la teoría endosimbiótica, que sugiere que las mitocondrias se originaron a partir de bacterias simbióticas que fueron fagocitadas por células ancestrales eucariotas. Los núcleos no contienen ADN circular ni ribosomas 70S,
y el retículo endoplásmico rugoso no tiene estas características estructurales. Ahora revisaremos reactivos con formato de completamiento. Complete la frase con la opción correcta. Bien, debes de saber que esta clase de reactivos pueden venir en espacios, pueden venir rayas extensas, en donde la opción correcta va a tener que completar justamente ese espacio, o una idea incompleta que te van a poner al final del párrafo, por ejemplo, 3 puntos y seguido, como vamos a ver más adelante. Bien, dice así: complete la frase con la opción correcta. El ATP se produce principalmente en las de las células eucariotas durante la respiración celular. A. Cloroplastos, B. Mitocondrias o C. Ribosomas. La respuesta correcta es la B, las mitocondrias. La justificación es que las mitocondrias son los orgánulos encargados de producir ATP a través de la respiración celular en las células eucariotas. Los cloroplastos están involucrados en la fotosíntesis y en las células vegetales, y los ribosomas son responsables de la síntesis de proteínas. Complete la frase con la opción correcta. Este es un reactivo del tema Estudio de la célula a través del tiempo. El desarrollo del permitió la observación de estructuras celulares por primera vez en la historia de la biología. A. Microscopio electrónico, B. Microscopio óptico o C. Espectrofotómetro. La respuesta correcta es la B, microscopio óptico. La justificación es que el microscopio óptico fue el primer instrumento que permitió la observación de las estructuras celulares. Robert Hooke utilizó un microscopio óptico para observar las células del corcho en 1665. El microscopio electrónico permite una observación mucho más detallada, pero fue desarrollado mucho después. El espectrofotómetro es un instrumento utilizado para medir la absorbancia de la luz por las muestras, no para observar células. Respuesta B. Bien, tenemos aquí un reactivo del tema de estudio de la célula a través del tiempo. Complete la frase con la opción correcta. La teoría celular establece que todas las células provienen de A. Orgánulos, B. Células preexistentes o C. Biomoléculas. Respuesta B. Células preexistentes. La justificación es que la teoría celular formulada por Matthias Schleiden y Theodor Schwann, así como posteriormente con Rudolf Virchow, establece que todas las células provienen de otras células preexistentes. Esto implica que la división celular es el proceso mediante el cual se generan nuevas células. Los orgánulos y las biomoléculas son componentes de las células, pero no el origen de las células nuevas según la teoría celular. Bien, este reactivo dice así: complete la frase con la opción correcta. La fase D, espacio, del ciclo celular es donde ocurre la replicación del ADN. A, G1, B, S o C, G2. Así que justamente tenemos aquí el ciclo celular en esquema y es muy importante que lo aprendas. La explicación de la respuesta correcta, que en este caso es la B, es la siguiente. La fase S de síntesis del ciclo celular es la etapa en la que ocurre la replicación del ADN. Durante esta fase, cada cromosoma se duplica para asegurarse de que cada célula hija recibirá una copia completa del material genético. La fase G1 es una fase de crecimiento y preparación para la replicación del ADN, mientras que la fase G2 es una fase de preparación para la mitosis. Respuesta B. El ciclo de Krebs produce espacio como uno de sus productos finales: A, ATP, B, ácido láctico o C, oxígeno. La respuesta correcta es la A, ATP. Y la justificación es que el ciclo de Krebs, también conocido como el ciclo del ácido cítrico, es una parte del proceso de respiración celular que ocurre en las mitocondrias. Uno de los productos finales del ciclo de Krebs es ATP o adenosintrifosfato, que se utiliza como una fuente de energía en las células. El ácido láctico es un producto de la fermentación anaeróbica y el oxígeno no es un producto del ciclo de Krebs. La teoría endosimbiótica sugiere que las mitocondrias y los cloroplastos se originaron a partir de A. Invaginaciones de la membrana plasmática, B. Bacterias simbióticas o C. Organelos preexistentes. Respuesta B. Bacterias simbióticas. La justificación es que la teoría endosimbiótica propone que las mitocondrias y los cloroplastos se originaron a partir de bacterias libres que fueron fagocitadas por una célula ancestral y establecieron una relación simbiótica. Las mitocondrias se derivan de proteobacterias y los cloroplastos de cianobacterias. Esta teoría está respaldada por la similitud entre estos orgánulos y las bacterias en términos de estructura, función y material genético. El proceso de empalme del ARN elimina los del ARN transcrito para producir ARNM maduro.
A. Exones, B. Intrones o C. Nucleótidos. La respuesta correcta es la B. Intrones. La justificación es que durante el empalme del ARN se eliminan los intrones, o sea, secuencias no codificantes del ARN transcrito para producir ARNM maduro que contiene solo exones o secuencias codificantes. La parte de la célula eucariota donde se lleva a cabo la síntesis de lípidos y la desintoxicación de algunos fármacos es el espacio, A. Retículo endoplásmico rugoso, B. Aparato de Golgi o C. Retículo endoplásmico liso. La respuesta correcta es la C. Retículo endoplásmico liso. La justificación es que el retículo endoplásmico liso es el responsable de la síntesis de lípidos, la desintoxicación de fármacos y el almacenamiento de calcio en las células eucariotas. El complejo proteico involucrado en el empaquetamiento y modificación de proteínas para su destino final en las células eucariotas es el A. Retículo endoplásmico liso, B. Aparato de Golgi o C. Núcleo. La respuesta correcta es la B. Aparato de Golgi. La justificación es que el aparato de Golgi es el complejo proteico encargado del empaquetamiento, modificación y distribución de proteínas y lípidos a su destino final dentro o fuera de la célula. Los leucocitos responsables de la producción de anticuerpos en respuesta a infecciones son los espacio, A. Eosinófilos, B. Linfocitos B o C. Basófilos. La respuesta correcta es la B. Linfocitos B. La justificación es que los linfocitos B son un tipo de leucocito que produce anticuerpos en respuesta a infecciones, desempeñando un papel clave en la inmunidad humoral. El proceso mediante el cual los leucocitos se desplazan hacia el sitio de infección o inflamación en respuesta a señales químicas se llama A. Fagocitosis, B. Quimiotaxis o C. Apoptosis. La respuesta correcta es la B. Quimiotaxis. Y es que la quimiotaxis es el proceso mediante el cual los leucocitos se desplazan hacia el sitio de infección o inflamación en respuesta a señales químicas liberadas por patógenos o células dañadas. Los gránulos que contienen histamina y heparina en los basófilos y mastocitos son conocidos como A. Gránulos azurófilos, B. Gránulos específicos o C. Gránulos secundarios. La respuesta correcta es B. Gránulos específicos. Los gránulos específicos de los basófilos y mastocitos contienen histamina y heparina, que son mediadores químicos importantes en las respuestas alérgicas y la inflamación. Revisemos ahora reactivos con formato de ordenamiento. Bien, un grupo de científicos está investigando la teoría celular. Ordene cronológicamente los eventos relacionados con el desarrollo de esta teoría. En este caso vamos a tener aquí varias opciones o varios pasos, pero en desorden, y en las opciones vamos a ver los números también en desorden, pero la idea aquí es que tú puedas ordenar, dependiendo de la secuencia correcta, pues cuál sería el primer paso. Así que para fines de este video nos vamos directamente a la respuesta correcta, que es la A, y nos dice que primero es 1, luego 3, 2 y 4 respectivamente. Entonces dice 1. Observación de células en un corte de corcho por Robert Hooke. 3. Observación de células vivas por Anton van Leeuwenhoek. 2. Desarrollo de la teoría celular por Matthias Schleiden y Theodor Schwann. Y finalmente 4. Propuesta de que todas las células provienen de otras células preexistentes por Rudolf Virchow. Y bueno, justamente la explicación o la justificación es lo mismo, así que no nos vamos a detener. Ordene jerárquicamente los pasos de la glicólisis. En este caso la respuesta es la A y dice lo siguiente. Primero es 2, que es la conversión de glucosa a glucosa 6-fosfato. 1, conversión de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato. 5, conversión de fructosa 1,6-bifosfato a gliceraldehído 3-fosfato y dihidroxiacetona-fosfato. Posteriormente 4, conversión de gliceraldehído 3-fosfato a 1,3-bifosfoglicerato. Y finalmente 3, conversión de fosfoenolpiruvato a piruvato. Respuesta A. Ordene cronológicamente los eventos del ciclo celular. Bien, la respuesta en este caso es la A y dice que primero es la interfase, luego profase, metafase, anafase y telofase. Ordene los pasos del ciclo de Krebs. Mismo caso, vamos aquí a la respuesta que es la A y dice que primero es 2. Formación de citrato a partir de oxaloacetato y acetilcoenzima A. 1. Conversión de isocitrato a alfa-cetoglutarato. 3.
conversión de alfa-cetoglutarato a succinil coenzima A, posteriormente 4, conversión de succinato a fumarato y finalmente conversión de malato a oxaloacetato. Bien. Ordene los eventos de la síntesis de proteínas. En este caso la respuesta es la A y dice lo siguiente. Primero, pues justamente el orden es como la secuencia numérica normal y primero es 1. Transcripción del ADN a ARNM, 2. Unión del ARNM al ribosoma, 3. Traducción del ARNM a una cadena polipeptídica, 4. Plegamiento de la cadena polipeptídica en una proteína funcional y 5. Procesamiento post-traduccional de la proteína. Ordene los pasos de la fosforilación oxidativa. En este caso la respuesta es la C y vemos que primero el paso inicial es el 5, que es oxidación de NADH a FADH2, 1. Transporte de electrones a través de la cadena de transporte de electrones, 2. Generación de un gradiente de protones, 4. Reducción del oxígeno a agua y 3. Síntesis de ATP por la ATP sintasa. Respuesta C. Ordene las etapas de la síntesis de ADN. En este caso la respuesta es la A y dice que primero es 1. Iniciación, 4. Emparejamiento de bases, 2. Elongación, 5. Corrección de errores y 3. Terminación. Ordene los pasos de la replicación del ADN. La respuesta es la A y nos dice que primero es así. 1. Desenrollamiento de la doble hélice por helicasas, 2. Adición de cebadores de ARN por primasa, 3. Síntesis de la nueva cadena de ADN por ADN polimerasa, 4. Eliminación de cebadores de ARN y sustitución por ADN, y 5. Sellado de los fragmentos de Okazaki por ligasa. Respuesta A. Ordene las etapas de la fase luminosa de la fotosíntesis. Bien, la respuesta en este caso es la A y nos dice que primero es 1. Captura de energía lumínica por los fotosistemas, 3. Fotólisis del agua, 2. Transferencia de electrones por la cadena de transporte de electrones, 4. Síntesis de ATP y 5. Reducción de NADP a NADPH. Respuesta A. Ordene las fases de la fotosíntesis. En este caso la respuesta es la A y vemos que la secuencia es justamente como va la numeración normal. 1. Absorción de luz por los fotosistemas, 2. Transporte de electrones por la cadena de transporte de electrones, 3. Producción de ATP y NADPH, 4. Ciclo de Calvin y 5. Producción de glucosa. Ordene los eventos que ocurren en la cadena de transporte de electrones desde la donación de electrones por NADH hasta la producción de ATP. Así que bien, en este caso nos vamos a la respuesta que es la A. Y es un reactivo bastante extenso. Vemos que afortunadamente la respuesta correcta es como van los números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Así que vamos a leerlo. 1. Donación de electrones por NADH al complejo 1. B. Transferencia de electrones a la ubiquinona o la coenzima Q. 3. Bombeo de electrones al espacio intermembrana por el complejo 1. 4. Transferencia de electrones al complejo 3. 5. Transferencia de electrones al citocromo C. 6. Transferencia de electrones al complejo 4. 7. Reducción del oxígeno a agua. Y 8. Síntesis de ATP por la ATP sintasa. Respuesta A. Ordene los componentes de la cadena de transporte de electrones en el orden en que participan. Así que bien, la respuesta es la A y afortunadamente pues el orden es el mismo. 1. Complejo 1, o sea NADH deshidrogenasa. 2. Complejo 2, succinato deshidrogenasa. 3. Ubiquinona o coenzima Q. 4. Citocromo 3 o citocromo BC1. 5. Citocromo C. Y 6. Citocromo 4 o citocromo C oxidasa. Ahora revisaremos reactivos con formato de relación de elementos. Relacione el tipo de mutación genética con su descripción. Entonces, en el examen, ya sea que te pongan o no alguna tabla, vas a tener que relacionar los conceptos de la columna de la izquierda con los de la derecha, o podría ser una imagen en todo caso. Entonces, tenemos aquí en la columna de la izquierda el tipo de mutación y en la de la derecha la descripción. Para fines de este video nos vamos a la respuesta que es la B y nos dice que la relación correcta es la siguiente. El tipo de mutación conocida como inserción se va a relacionar con la descripción siguiente: adición de uno o más nucleótidos en la secuencia de ADN.
2. Deleción, con la pérdida de un segmento de ADN. 3. Sustitución, con el cambio de un nucleótido por otro en la secuencia de ADN. En este caso, la respuesta correcta es la B. Relacione el tipo de herencia con el ejemplo correspondiente. Así que vamos directo a la respuesta, que es la B, y nos dice qué es lo que sigue. 1. Tipo de herencia dominante con el ejemplo con la polidactilia, o sea, tener muchos dedos. 2. Recesiva con albinismo. Y 3. Ligada al sexo con A, hemofilia. Entonces, la polidactilia es un ejemplo de herencia dominante donde solo se necesita una copia del alelo dominante para expresar el rasgo, en este caso es el 1C. El albinismo es un ejemplo de herencia recesiva donde se necesitan 2 copias del alelo recesivo para que se exprese el rasgo, o sea 2B. Y la hemofilia es un ejemplo de herencia ligada al sexo, ya que el gen que causa la hemofilia se encuentra en el cromosoma X. Relacione el descubrimiento científico con el científico correspondiente. En este caso nos vamos a la respuesta, que es la B, y vemos que aquí el descubrimiento de las células en un corte de corcho fue realizado por Robert Hooke, la observación de bacterias y protozoos o protozoarios por Anton van Leeuwenhoek, y 3. Propuesta de que todas las plantas están formadas por células por B. Matthias Schleiden. Y la justificación es que, pues Robert Hooke descubrió las células en un corte de corcho, Van Leeuwenhoek observó las bacterias y protozoarios en sus microscopios mejorados, y Schleiden propuso que todas las plantas están formadas por células. Relacione la técnica de biotecnología con su aplicación específica. En este caso la respuesta es la A y nos dice lo siguiente. 1. Que es la técnica de biotecnología conocida como CRISPR-Cas9, con la aplicación de edición de genes en organismos vivos. 2. PCR, con la amplificación de secuencias específicas de ADN. Y 3. Electroforesis en gel, con A. Separación de fragmentos de ADN por tamaño. Y es que la justificación es que CRISPR-Cas9 es una técnica de edición genética utilizada para modificar genes en organismos vivos. La PCR, o reacción en cadena de la polimerasa, se utiliza para amplificar secuencias específicas de ADN, y la electroforesis en gel se emplea para separar fragmentos de ADN por tamaño. Relacione el organelo con su función específica. La respuesta aquí es la A y nos dice lo siguiente. 1. El lisosoma se va a relacionar con la digestión intracelular. 2. Retículo endoplásmico rugoso con la síntesis de proteínas. 3. Propuesta del aparato, en este caso es el aparato de Golgi, con la modificación y el empaquetamiento. Así que la justificación es que los lisosomas están involucrados en la digestión celular. El retículo endoplásmico rugoso es el sitio de síntesis de proteínas debido a la presencia de ribosomas en su superficie, y el aparato de Golgi modifica y empaqueta las proteínas para su distribución en la célula o secreción. Relacione cada tipo de transporte celular con su característica principal. Muy bien, entonces aquí tenemos los transportes y su característica, y la respuesta correcta vemos que es la A. En este caso nos vamos a ir deteniéndonos, ya que es un reactivo extenso, y nos dice que la secuencia, o más bien la relación sería así. 1. Difusión simple, A. Movimiento de moléculas a través de la membrana sin gasto de energía. 2. Difusión facilitada con movimiento de moléculas a través de proteínas de canal sin gasto de energía. 3. Que es transporte activo, con D, que es movimiento de moléculas a través de proteínas de canal con gasto de energía. 4. Con C, que es endocitosis, con englobamiento de partículas grandes en vesículas. Y finalmente 5, que es exocitosis, con la E, en el cual D, que nos dice que es la expulsión de sustancias de la célula mediante vesículas. Relacione cada tipo de transporte celular con su característica principal. Entonces nos vamos a la respuesta, que es la A, y como es un reactivo un poco extenso, vamos a detenernos. Dice, difusión simple se va a relacionar con el movimiento de moléculas a través de la membrana sin gasto de energía. Posteriormente, 2, difusión facilitada con E, que es el movimiento de moléculas a través de proteínas de canal sin gasto de energía. Posteriormente 3, que es el transporte activo con B, movimiento de moléculas a través de proteínas de canal con gasto de energía. Posteriormente 4, con C, que es endocitosis, con englobamiento de partículas grandes en vesículas. Y 5, D, exocitosis, con expulsión de sustancias de la célula mediante vesículas. Relacione cada tipo de ARN con su función. Bien, la respuesta correcta aquí es la A, y nos dice que primero el ARNM se va a relacionar con la siguiente función, que es la transcripción del ADN en proteínas. Posteriormente el ARNR, que es el componente principal de los ribosomas.
Luego el ARNT, con que su función es la transferencia de aminoácidos durante la síntesis de proteínas. Posteriormente 4, con E, que es ARNSN, con el procesamiento del pre-ARNM. Y 5, ARNMI, con la C, que es regulación de la expresión génica. Relacione cada síndrome genético con su anomalía genética. En este caso, la respuesta también es la A, y nos dice que 1, el síndrome de Down, se va a relacionar con la trisomía del cromosoma X. Posteriormente 2, que es síndrome de Turner, con la B, que es monosomía del cromosoma X. 3, síndrome de Klinefelter, con la E, que es trisomía del cromosoma X. 4, que es síndrome de Patau, con A, que es trisomía del cromosoma 13. Y finalmente 5, que es el síndrome de Edwards, con C, trisomía del cromosoma 18. Por lo tanto, la respuesta correcta es la A. Relacione cada fase de la meiosis con su característica distintiva. No confundas mitosis con meiosis, ten mucho cuidado. Bien, la respuesta es la A y nos dice lo siguiente. Es justamente como va pues, el orden de las letras y de los números. Entonces dice profase 1 con la característica de que es el apareamiento de cromosomas homólogos y formación de quiasmas. 2, metafase 1 con cromosomas homólogos que se alinean en el plano ecuatorial. 3, anafase 1, cromosomas homólogos que se separan hacia los polos opuestos. 4, telofase 1 con formación de 2 núcleos haploides. Y 5, profase 2 con que comienza sin duplicación de ADN. Y justamente pues aquí está la explicación. Ahora revisaremos reactivos con formato de cuestionamiento directo para el área 2, biodiversidad. Recuerda que en la parte superior de los reactivos se va a indicar la subárea y el tema al que hace referencia el reactivo en cuestión. Por ejemplo, este reactivo es de la subárea, biodiversidad, y del tema, seres vivos. Desde luego, estas subáreas y temas son los relacionados con el temario vigente de Ceneval para el nuevo Exani 2 de Biología. Dice así: un estudiante de biología está analizando la estructura de una planta durante una práctica de laboratorio. Observa una estructura que se encarga del transporte de nutrientes como azúcares desde las hojas a otras partes de la planta. ¿Cuál es esta estructura? A, xilema, B, floema o C, estoma. La respuesta correcta es la B, que es floema. La justificación es que el floema es el tejido responsable del transporte de nutrientes, principalmente azúcares, desde las hojas, donde se produce la fotosíntesis, hacia otras partes de la planta. El xilema, por otro lado, transporta agua y minerales desde las raíces hasta las hojas. Los estomas son poros en las hojas que permiten el intercambio de gases, pero no están involucrados en el transporte de nutrientes. Durante una excursión en el Parque Nacional de Desierto de los Leones, un biólogo observa diferentes tipos de plantas y se pregunta sobre las adaptaciones morfológicas que les permiten sobrevivir en su entorno. ¿Cuál de las siguientes estructuras es una adaptación específica para la retención de agua en plantas de ambientes áridos? A, estomas, B, espinas o C, cloroplastos. La respuesta correcta es la B, espinas. La justificación es que en ambientes áridos las plantas han desarrollado adaptaciones específicas para retener agua. Las espinas, que son hojas modificadas, reducen la pérdida de agua al disminuir la superficie de transpiración y protegen a la planta de herbívoros. Los estomas son poros que regulan el intercambio de gases y los cloroplastos son orgánulos responsables de la fotosíntesis, pero no son adaptaciones específicas para la retención de agua. Durante una visita a la reserva de la biosfera de Calakmul, un estudiante de biología observa un organismo que pertenece al reino fungi. Este organismo se caracteriza por por su estructura filamentosa y su capacidad de descomponer materia orgánica. ¿Cuál es el componente de esta estructura filamentosa característica de los hongos? A, micelio, B, esporangio o C, fructificación. La respuesta correcta es la A, micelio. La justificación es que el micelio es la estructura filamentosa característica de los hongos. Consiste en una red de filamentos denominados hifas, que se encargan de la absorción de nutrientes y la descomposición de materia orgánica. Esta estructura permite a los hongos desempeñar su papel ecológico como descomponedores. El esporangio es una estructura donde se producen esporas y la fructificación es el cuerpo reproductivo de algunos hongos. Durante una expedición en la Sierra Gorda de Querétaro, un grupo de biólogos realiza un inventario de especies y utiliza diversas técnicas de estudio de la biodiversidad.
¿Cuál de las siguientes técnicas es fundamental para la clasificación y estudio de nuevas especies? A. Secuenciación de ADN. B. Observación a simple vista. O C. Clasificación por tamaño. Respuesta correcta: A. Secuenciación de ADN. La justificación es que la secuencia de ADN es una técnica fundamental para la clasificación y estudio de nuevas especies. Permite analizar las diferencias y similitudes en el material genético de los organismos, proporcionando información precisa para la identificación y clasificación taxonómica. La observación a simple vista y la clasificación por tamaño son técnicas útiles, pero no ofrecen el mismo nivel de detalle y precisión que la secuenciación de ADN. En el Laboratorio de Ecología de una universidad en Monterrey, los estudiantes están estudiando diferentes especies de hongos. Identifican un hongo que produce esporas asexuales en estructuras llamadas conidios, que son características de los hongos del género Aspergillus. ¿Cuál es el nombre de estas estructuras productoras de esporas asexuales? A. Esporangios. B. Conidióforos. O C. Hifas. Respuesta correcta: B. Conidióforos. Los conidióforos son estructuras especializadas en algunos hongos, como los del género Aspergillus, donde se producen esporas asexuales llamadas conidios. Estas esporas se liberan y dispersan para la reproducción del hongo, y pues los esporangios son estructuras de esporas en otros tipos de hongos, mientras que las hifas son los filamentos que forman el micelio del hongo. Durante una expedición en la selva lacandona, un biólogo observa una especie de orquídea rara que se encuentra en peligro de extinción debido a la deforestación. Completa la siguiente oración con la opción correcta. Bueno, aquí prácticamente tenemos un reactivo de completamiento, vamos a ver más de estos ejemplos más adelante, pero resolvamos este problema. La conservación de la biodiversidad en regiones como la selva lacandona es crucial para proteger especies endémicas como la orquídea espacio, que no se encuentra en ningún otro lugar del mundo. A. Vanilla planifolia. B. Cypripedium calceolus. O C. Laelia speciosa. Bien, la respuesta correcta es la C, que es Laelia speciosa. La justificación es que Laelia speciosa es una especie de orquídea endémica de México que se encuentra en peligro de extinción. La conservación de la biodiversidad en regiones como la selva lacandona es crucial para proteger otras especies o estas especies únicas. Vanilla planifolia es una orquídea utilizada en la producción de vainilla y Cypripedium calceolus es una especie de orquídea europea. Un investigador está estudiando la clasificación de los seres vivos. ¿En cuál de los siguientes reinos se clasifican los organismos que son unicelulares y no tienen núcleo definido? A. Protista. B. Monera. O C. Fungi. Respuesta correcta: B. Monera. La justificación es que los organismos unicelulares que no tienen núcleo definido se clasifican en el reino Monera. Estos organismos, como las bacterias, son procariotas. El reino protista incluye organismos eucariotas unicelulares y multicelulares simples, y el reino fungi incluye hongos, que son organismos eucariotas multicelulares. En una clase sobre genética, un estudiante aprende sobre la herencia de características. ¿Qué tipo de herencia describe la transmisión de características de padres a hijos? A. Herencia mendeliana. B. Herencia no mendeliana. O C. Herencia adquirida. Respuesta: A. La justificación es que la herencia mendeliana describe la transmisión de características de padres a hijos según las leyes de Mendel, que se basan en la segregación y el surtido independiente de los alelos. La herencia no mendeliana incluye patrones de herencia que no siguen las leyes de Mendel, y la herencia adquirida es un concepto incorrecto en genética, ya que las características adquiridas durante la vida de un individuo no se heredan. En un laboratorio de genética, un estudiante está observando un cromosoma en metafase de mitosis. ¿Qué característica es observable en esta fase? A. Cromosomas descondensados y dispersos en el núcleo. B. Cromosomas alineados en el ecuador de la célula. O C. Separación de cromátidas hermanas hacia los polos opuestos. Respuesta: B. Cromosomas alineados en el ecuador de la célula. La justificación es que durante la metafase de la mitosis, los cromosomas están alineados en el ecuador de la célula, o sea, justamente en este eje. En la profase, los cromosomas comienzan a condensarse y dispersarse, y en la anafase, las cromátidas hermanas se separan y se mueven hacia los polos opuestos de la célula. En una clase sobre reproducción celular, un estudiante quiere saber cuál es el propósito principal de la mitosis en los organismos multicelulares. ¿Cuál de los siguientes es el propósito principal de la mitosis? A. Aumentar la variabilidad genética. B. Producir células hijas idénticas. O C. Reducir el número de cromosomas a la mitad. Respuesta: B. Producir células hijas idénticas.
La justificación es que el propósito principal de la mitosis en los organismos multicelulares es producir células hijas idénticas a la célula madre, asegurando que cada nueva célula tenga el mismo número de cromosomas y la misma información genética. Aumentar la variabilidad genética y reducir el número de cromosomas a la mitad son funciones de la meiosis, no de la mitosis. Un investigador observa la migración de una especie de ave. ¿Cuál de los siguientes factores es más probable que desencadene la migración en aves? A. Disponibilidad de agua. B. Cambios en la duración del día. O C. Cantidad de depredadores. La respuesta correcta es la B. Cambios en la duración del día. La justificación es que los cambios en la duración del día, también conocidos como fotoperiodo, son un factor principal que desencadena la migración en aves. La duración del día afecta la fisiología y el comportamiento de las aves, señalándoles cuándo es el momento de migrar. La disponibilidad de agua y cantidad de depredadores puede influir en la migración, pero no son los desencadenantes primarios. Un estudiante está estudiando el sistema nervioso humano. ¿Qué tipo de neurona transmite impulsos desde el sistema nervioso central a los músculos? A. Neurona sensorial, neurona motora o interneurona. Respuesta B, que es neurona motora, y se explica por qué las neuronas motoras transmiten impulsos desde el sistema nervioso central a los músculos, causando contracciones y movimiento. Las sensoriales transmiten información desde los receptores sensoriales hacia el sistema nervioso central, y las interneuronas conectan neuronas dentro del sistema nervioso central, facilitando la comunicación entre neuronas sensoriales y motoras. En una clase sobre biología celular, un estudiante aprende que las mitocondrias tienen su propio ADN. ¿Qué teoría explica el origen de las mitocondrias? A. Teoría celular, teoría endosimbiótica o teoría de la evolución. Respuesta B. Teoría endosimbiótica. La teoría endosimbiótica explica el origen de las mitocondrias y según esta teoría, las mitocondrias se originaron a partir de bacterias que fueron fagocitadas por una célula eucariota primitiva y establecieron una relación simbiótica. La teoría celular describe la estructura y función de las células y la teoría de la evolución explica el cambio de las características de las especies a lo largo del tiempo. Revisaremos ahora reactivos con el formato de completamiento. En esta clase de reactivos, ten en cuenta que, tal como pudimos ver en un reactivo de la primera fase, de los reactivos del área 2, hay que llenar espacios con las opciones que se presentan en la parte inferior del propio reactivo. Te pueden poner también 3 puntos y seguidos para dejar la idea abierta o incompleta en el propio reactivo. Entonces, recuerda que en la parte superior de los reactivos va a aparecer la subárea a la que hace referencia el reactivo y el tema. Obviamente son subáreas y temas relacionados completamente con el temario vigente de Ceneval. Dice así: en una clase de botánica, los estudiantes deben identificar las partes de una planta que están involucradas en el proceso de fotosíntesis. Complete la siguiente oración con la opción correcta. La fotosíntesis en las plantas se lleva a cabo principalmente en las, donde los capturan la luz solar. La respuesta es la B, y entonces la fotosíntesis se lleva a cabo en las hojas, donde los cloroplastos captan la luz solar. Por ejemplo, raíces, mitocondrias, flores y estomas no son parte de la respuesta correcta. Y la explicación o la justificación es que la fotosíntesis se lleva a cabo principalmente en las hojas de las plantas, donde los cloroplastos captan la luz solar y convierten el dióxido de carbono y el agua en glucosa y oxígeno. Las raíces absorben agua y nutrientes del suelo, pero no participan en la fotosíntesis. Las flores son estructuras reproductivas y los estomas son poros que permiten el intercambio de gases, pero no son el sitio principal de la fotosíntesis. En una investigación sobre los mecanismos de defensa en animales, los estudiantes deben identificar una defensa química utilizada por ciertos anfibios. Complete la siguiente oración con la opción correcta. Algunas especies de ranas, como la rana punta de flecha, Dendrobates spp, utilizan como mecanismo de defensa camuflaje, veneno o mimetismo. La respuesta es veneno. La justificación es que algunas especies de ranas, como la rana punta de flecha, utilizan veneno como mecanismo de defensa. Estas ranas producen toxinas que pueden ser letales para los depredadores. El camuflaje y el mimetismo son otras formas de defensa que utilizan ciertos animales, pero en este caso específico el veneno es el mecanismo principal. Un investigador en el Parque Nacional Ixtapopo está documentando las diferentes adaptaciones de las plantas alpinas a condiciones extremas. Complete la siguiente oración con la opción correcta. Las plantas alpinas, como el Edelweiss, que es Leontopodium alpinum, tienen adaptaciones como B. Pelos densos y gruesos que les permiten sobrevivir en condiciones de alta altitud y bajas temperaturas. Hojas grandes y delgadas o raíces poco profundas no son parte de la respuesta correcta. En un experimento sobre la reproducción de hongos, los estudiantes observaron que ciertos hongos producen esporas sexuales mediante estructuras especializadas.
Los hongos del género Penicillium producen esporas sexuales llamadas A. Basidiosporas, B. Ascosporas o C. Conidios. Respuesta B. Ascosporas. Los hongos del género Penicillium producen ascosporas sexuales llamadas ascosporas, o más bien esporas sexuales llamadas ascosporas, y estas se desarrollan dentro de las estructuras especiales llamadas ascas. Las basidiosporas son producidas por hongos basidiomicetos y los conidios son esporas asexuales producidas por ciertos hongos, incluidas algunas especies de Penicillium, pero no son esporas sexuales. Un investigador en el Parque Nacional Sierra de Órganos está analizando la sucesión ecológica en un área recientemente afectada por un incendio. Complete la siguiente oración con la opción correcta. La sucesión ecológica que ocurre después de un incendio es un ejemplo de A. Sucesión primaria, B. Sucesión secundaria o C. Sucesión terciaria. Respuesta B. Sucesión secundaria. La justificación es que la sucesión ecológica que ocurre después de un incendio es un ejemplo de sucesión secundaria. Este tipo de sucesión se da en áreas donde un disturbio ha eliminado la vegetación existente, pero el suelo y las semillas aún están presentes, lo que permite una recuperación más rápida en comparación con la sucesión primaria, que ocurre en áreas sin suelo previo, como en una superficie rocosa. La sucesión terciaria no es un término comúnmente utilizado en ecología. Durante una práctica de campo en la reserva de la biosfera El Cielo, los estudiantes deben identificar una planta que utiliza un mecanismo específico para atraer a sus polinizadores. La planta conocida como flor cadáver o Amorphophallus titanum utiliza un aroma fuerte y desagradable para atraer a los A. Murciélagos, B. Insectos carroñeros o C. Aves. Respuesta B. Insectos carroñeros. La justificación es que la flor cadáver Amorphophallus titanum utiliza un aroma fuerte y desagradable, similar al de la carne en descomposición, para atraer a los insectos carroñeros que actúan como polinizadores. Este mecanismo aumenta las probabilidades de polinización al atraer a los insectos que buscan lugares para poner sus huevos o alimentarse. Los murciélagos y aves generalmente son atraídos por otras señales como el color o el néctar de las flores. En una investigación sobre la fauna del desierto de Sonora, los estudiantes están observando cómo las especies se adaptan a las condiciones extremas. El camello dromedario, Camelus dromedarius, tiene adaptaciones como que le permiten sobrevivir en el desierto. La respuesta es la B, que es almacenamiento de grasa en su joroba y capacidad para soportar la deshidratación. Y pues bueno, por ejemplo, pelaje espeso y patas cortas o piel delgada y alta tasa de transpiración pues no son parte de la respuesta correcta. Entonces justamente parte de la explicación es que estas adaptaciones le proporcionan una fuente de energía y agua cuando los recursos son escasos, y un pelaje espeso y una alta tasa de transpiración pues no serían eficientes para la supervivencia en el desierto. En el ciclo de vida de las plantas, la fase espacio es diploide y produce esporas a través de la meiosis. A. Gametofítica, B. Esporofítica o C. Embriónica. Respuesta B. Esporofítica. La explicación es que en el ciclo de vida de las plantas, la fase esporofítica es diploide y produce esporas a través de la meiosis. Estas esporas haploides germinan y se desarrollan en la fase gametofítica, que es haploide y produce gametos. La fase embriónica se refiere a una etapa temprana de desarrollo en las plantas, pero no se encarga de la producción de esporas. Un estudiante de biología está estudiando la estructura morfológica del reino fungi y necesita identificar las características distintivas de los hongos en comparación con otros organismos. Los hongos se diferencian de las plantas en que sus paredes celulares están compuestas de, mientras que las de las plantas están compuestas de. En este caso la respuesta es la A, la de los hongos de quitina, y las de las plantas de celulosa. Las paredes celulares de los hongos están compuestas de quitina, una sustancia que les proporciona rigidez y estructura. Por otro lado, las paredes celulares de las plantas están compuestas de celulosa, un polímero de glucosa que también proporciona soporte estructural, pero es diferente en composición química de la quitina. La fotosíntesis es el proceso mediante el cual las plantas convierten espacio en glucosa y oxígeno, utilizando la energía de la luz solar. A. Dióxido de carbono y agua. B. Oxígeno y nitrógeno o C. Agua y glucosa. Respuesta A. Bien, la justificación es que la fotosíntesis es el proceso mediante el cual las plantas, como ya se comentó, convierten el dióxido de carbono o CO2 y agua H2O en glucosa, C6H12O6. Apréndete muy bien esta fórmula molecular. Y oxígeno O2, utilizando la energía de la luz solar capturada por la clorofila en los cloroplastos. Este proceso es fundamental para la producción de energía y el crecimiento de las plantas. Ahora revisaremos reactivos con formato de ordenamiento.
Durante una investigación sobre la diversidad biológica en la selva lacandona, un biólogo necesita identificar y clasificar nuevas especies de insectos. Ordene jerárquicamente los pasos que debe seguir según el método científico. Bien, en este caso la respuesta correcta es la B y nos dice que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, así que vamos a leerlo. 1. Observación. 2. Formulación de la hipótesis. 3. Diseño experimental. 4. Recolección de datos. 5. Análisis de datos. Y 6. Conclusión. Durante un estudio de campo en la reserva de la biosfera El Cielo, un investigador está utilizando la técnica de captura y recaptura para estimar la población de un pequeño mamífero que es Peromyscus maniculatus. Ordene jerárquicamente los pasos que debe seguir en este método. La respuesta es la B y nos dice que es 1, 2, 3, 4, 5 y vamos a ver qué dice. 1. Captura inicial y marcaje de individuos. 2. Liberación de los individuos marcados. 3. Segunda captura de individuos. 4. Conteo de individuos marcados y no marcados en la segunda captura. Y 5. Estimación del tamaño poblacional. Un investigador está utilizando la técnica de secuenciación de ADN para identificar diferentes especies de aves en la reserva de la biosfera Ría Lagartos. Ordene jerárquicamente los pasos para realizar la secuenciación de ADN. Nos vamos a la respuesta que es la B. Y bueno, parece que aquí todas van así como en orden, pero bueno, dice 1, 2, 3, 4, 5. 1. Recolección de muestras de ADN. 2. Extracción de ADN. 3. Amplificación de ADN mediante PCR. 4. Secuenciación del mismo. Y 5. Análisis de secuencias de ADN. Ordene jerárquicamente las siguientes etapas del desarrollo embrionario en los animales. Bien, entonces la respuesta es la A, que nos dice que es la siguiente. Primero es 4, fecundación. 2, segmentación. 1, gastrulación. Y finalmente 3, organogénesis. Entonces la justificación es que el desarrollo embrionario en los animales comienza con la fecundación, donde el espermatozoide y el óvulo se unen para formar un cigoto. Luego el cigoto se divide mediante segmentación y posteriormente la gastrulación, donde las capas germinales se forman y organizan. Finalmente ocurre la organogénesis, durante la cual se desarrollan los órganos y estructuras del organismo. Ordene jerárquicamente los pasos del ciclo de vida de una mariposa. La respuesta es la A y dice que primero es huevo, 4 oruga, 1 crisálida y finalmente 3 mariposa adulta. Ordene jerárquicamente las siguientes etapas del proceso de fotosíntesis en las plantas. Bien, la respuesta es la A y dice que es así, 3, 1, 2. Primero es 3, absorción de la luz, 1, transporte de electrones y 2, fijación del carbono. Y es que el proceso de fotosíntesis en las plantas comienza con la absorción de la luz por los pigmentos en los cloroplastos, luego la energía de la luz es utilizada para impulsar el transporte de electrones que genera ATP y NADPH, y finalmente la fijación del carbono utiliza estos productos energéticos para convertir el dióxido de carbono en glucosa durante el ciclo de Calvin. Ordena jerárquicamente los siguientes procesos del ciclo del nitrógeno. La respuesta es la A y nos dice que primero es 3, fijación del nitrógeno, 4, amonificación, 1, nitrificación y 2, desnitrificación. Esto es muy importante para el examen, así que vamos a leer el ciclo del nitrógeno, que incluye la fijación del nitrógeno, donde este nitrógeno gaseoso se convierte en amoníaco, luego la amonificación, donde la materia orgánica se descompone y libera amoníaco, la nitrificación, donde el amoníaco se convierte en nitritos y nitratos, y la desnitrificación, donde los nitratos se convierten en nitrógeno gaseoso, completando el ciclo. Ordene jerárquicamente las siguientes fases del ciclo de vida de una mariposa. Bien, en este caso ya habíamos visto previamente un reactivo similar, pero vamos a ver que la respuesta correcta es la A. Y dice que primero es 2, huevo, 5, eclosión del huevo, 1, larva u oruga, 3, pupa o crisálida y finalmente 4, mariposa adulta. Ordene jerárquicamente las fases del desarrollo embrionario en los vertebrados. Así que nos vamos a la respuesta que es la A y vemos que primero es de 2, que es cigoto, 3, mórula, 1, blastocisto, 4, gástrula y 5, feto. Respuesta A. Ordene jerárquicamente los siguientes pasos del proceso de replicación del ADN. Bien, la respuesta es la A y dice que primero es 1, desenrollamiento del ADN, 5, separación de las dos cadenas, 2, unión de primers, 3, elongación de la cadena nueva y 4, terminación. Ahora revisaremos reactivos con formato de relación de elementos. Muy bien,
Relaciona los tipos de relaciones interespecíficas con el ejemplo correspondiente. Entonces recuerda que en estos reactivos, en la tabla de la izquierda te van a venir algunos conceptos y en la derecha otros conceptos que tú tienes que relacionar. No precisamente pueden venir en una tabla, a veces puede ser una imagen, pero bueno, lo importante es que te familiarices con el formato. Entonces tenemos aquí en la izquierda los tipos de relación y el ejemplo. Así que nos vamos para fines de este video con la respuesta correcta, que es la A, y dice que primero la competencia es de dos leones compitiendo por el mismo territorio. Mutualismo, acuérdate que son ejemplos, es un pez limpiador comiendo parásitos de un pez más grande. 3. Parasitismo, con que es un parásito intestinal viviendo en el intestino de un humano. Y bueno, justamente aquí está la explicación. Relacione los diferentes tipos de ecosistemas con sus características principales. Entonces tenemos aquí los ecosistemas a la izquierda y las características a la derecha. La respuesta es la A y dice lo siguiente. El bosque tropical se va a relacionar con la alta biodiversidad y lluvias abundantes. El desierto con altas temperaturas y poca precipitación, y la tundra con bajas temperaturas y permafrost. Relacione los siguientes organismos con su correspondiente nivel trófico en un ecosistema acuático. Entonces tenemos fitoplancton, zooplancton y pez depredador y sus niveles tróficos. La respuesta es la A y nos dice que el fitoplancton es el nivel trófico de productor, el zooplancton con consumidor primario y el pez depredador con un consumidor secundario. Y justamente puedes ver aquí la respuesta correcta explicada. Relacione los tipos de simbiosis con su ejemplo correspondiente. Entonces tenemos aquí la simbiosis y los ejemplos. La respuesta vemos que es la A y nos dice que el mutualismo se relaciona con el ejemplo de las abejas polinizando flores, el comensalismo con una orquídea creciendo sobre un árbol sin dañarlo, y el parasitismo con una garrapata alimentándose de la sangre de un perro. Relacione los dos tipos de plantas con sus estructuras reproductivas. Bien, la respuesta es la A y nos dice que 1. Musgos se va a relacionar con esporas producidas en cápsulas, 2. Helechos con esporas producidas en esporangios y 3. Angiospermas con semillas producidas en flores y frutos. Relacione los diferentes tipos de plantas con sus características de reproducción. Bien, nos vamos a la respuesta que es la B y dice que 1 es gimnospermas con C que producen semillas desnudas sin frutos, 2 angiospermas con que producen flores y frutos y 3 pteridofitas con B que producen esporas y no tienen flores. Relacione los diferentes tipos de tejidos animales con su correspondiente función. Nos vamos a la respuesta que es la A y vemos que el tejido conectivo con soporte y unión de otros tejidos, tejido epitelial con protección y recubrimiento de superficies, 3. Tejido muscular con movimiento y contracción, y 4. Tejido nervioso con transmisión de impulsos eléctricos. Relacione los tipos de reproducción con su correspondiente ejemplo en plantas. La respuesta es la B y dice que 1. Reproducción asexual con C, que es propagación por esquejes en plantas, y reproducción sexual con B, la polinización en flores. Tenemos el siguiente reactivo que dice: relacione los diferentes niveles tróficos en una cadena alimentaria con su correspondiente ejemplo. Entonces en este caso, la respuesta en este caso sería que los productores se van a relacionar con B, por ejemplo, productores con hierbas y algas. Aquí, por ejemplo, 2, que son los consumidores primarios, con la C, que son ratones y conejos. Luego los consumidores secundarios, en este caso que son los carnívoros, como serpientes y zorros, con la D, tal como podemos ver aquí. Y finalmente los descomponedores se va a relacionar con bacterias y hongos, que es la A. Y último reactivo de este video dice así: relacione los diferentes tipos de adaptaciones en los seres vivos con su correspondiente ejemplo. Tenemos aquí los tipos de adaptación y los ejemplos y vemos que la respuesta correcta es la B. Dice así: la adaptación estructural se va a relacionar con la presencia de espinas en cactus, la adaptación fisiológica con producción de venenos o en serpientes, y la adaptación de comportamiento con migración de aves. Excelente, pues hemos terminado nuestro video y revisamos más de 100 reactivos de ejemplo como los que puedes encontrar en nuestra guía resuelta para el módulo de biología para el nuevo Exani 2. Recuerda, además de los reactivos, se presenta y se te entrega digitalmente una guía en la cual se encuentran todos los temas desarrollados y explicados con base en las referencias bibliográficas oficiales y además los reactivos en los diferentes paquetes, tal como pudiste ver al inicio de este video. Entonces, si te gustó el video, regálanos un me gusta,
dale click a la campanita para que pues estés enterado de las notificaciones cuando lancemos un anuncio o un nuevo video, y suscríbete a nuestro canal. Si crees que a alguno de tus compañeros, de tus amigos, le podría gustar este video, compártele el enlace, la liga, y pues haznos saber por medio de WhatsApp, Telegram, correo electrónico, Facebook, Instagram, TikTok, si te gustó el video y si deseas adquirir alguno de los paquetes que manejamos para las guías resueltas del Exani 2. Te recordamos, somos Pixoguías, somos Rodrigo y Sofía, y fue para nosotros presentarte este video. A continuación se presentarán los métodos de pago y todas las formas como puedes adquirir el material, y en la descripción de este video, acuérdate, está el enlace a nuestra tienda en línea. Muy bien, pues cuídate mucho, te deseamos el mejor de los éxitos y estamos muy pendientes de los resultados de tu examen. Hasta luego. ¿Cuáles son los precios y cómo recibir una guía? Los precios de las diferentes guías podrás visualizarlos en la descripción de este video. Allí podrás encontrar el enlace a la tienda en línea de la guía de tu interés. Además de los precios, encontrarás las características y diferencias entre cada una de ellas, formas de pago y tiempo de envío, el cual es generalmente inmediato tu correo electrónico, siempre y cuando nos envíes tu comprobante vía WhatsApp o fanpage de Facebook. Puedes hacer tu pago en nuestra tienda en línea a través de tarjeta de débito, tarjeta de crédito o PayPal las 24 horas. No es necesario crear una cuenta. O si lo prefieres, puedes hacer tu pago a través de depósito bancario de 8 de la mañana a 4 o 5 de la tarde, dependiendo del banco, pago en Practicajas las 24 horas del día, o depósito en tienda de conveniencia, Oxxo o 7-Eleven, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Si lo prefieres, puedes realizar transferencia interbancaria a cualquier hora. Pixoguías está disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, sin importar si es un día festivo o es madrugada.